Mi amiga me usó como su refugio por años, hasta que decidí dejar de ser el hombre débil. Escribo esto porque ayer, después de clases, la vi llorar, pero no por mí, sino por haberme perdido, y por primera vez no sentí nada, y eso me asustó más que cualquier rechazo. Supongo que debería empezar desde el principio, desde cuando todavía era su persona, su refugio, su solución temporal para cada desastre emocional que ella misma provocaba. Su nombre es Valeria, y durante 2 años en preparatoria, fui el único idiota que siempre estuvo ahí cuando los demás desaparecían. La conocí el primer día de clases, cuando un grupo de chicas se burlaba de ella por haber llorado en el baño, y no sé por qué, pero me senté a su lado sin decir nada, solo le ofrecí un pañuelo. Ella me miró como si eso fuera algo que nadie había hecho antes. Gracias, nadie se queda cuando estoy así, me dijo con la voz rota. Ese fue mi primer error. Porque yo sí me quedé. Me quedé cuando su primer novio la engañó y ella me llamó a las 11 de la noche llorando, me quedé cuando suspendió matemáticas y necesitaba ayuda, me quedé cuando sus propias amigas empezaron a ignorarla, y siempre era igual, siempre era yo recogiendo los pedazos que alguien más rompía. No sé qué haría sin ti, me decía, abrazándome fuerte, y yo, como un idiota, creía que eso significaba algo. Pero al día siguiente, ella volvía a ignorarme frente a todos. En los pasillos, era diferente, distante, como si yo no existiera. Una vez, en la cafetería, intenté sentarme con ella y sus amigas, y una de ellas preguntó, ¿él viene contigo? Y Valeria respondió con una pequeña risa incómoda, solo es mi amigo. Solo. Esa palabra se me quedó grabada más de lo que debería. Aún así, seguí quedándome. Porque cada vez que ella estaba rota, me miraba diferente. Como si yo importara. Como si yo fuera suficiente. Pero la verdad es que solo era suficiente cuando nadie más estaba disponible. Y aún sabiendo eso, decidí confesarle lo que sentía, sin entender que ese momento no me liberaría, sino que me destruiría de una forma que ella jamás imaginó, porque lo que dijo después no solo cambió cómo la veía a ella, cambió quien decidí convertirme desde ese mismo instante. Recuerdo perfectamente el día que decidí confesarme, porque pasé toda la mañana sintiéndome como un idiota por siquiera considerarlo, y aún así lo hice, porque ella me había llamado la noche anterior llorando otra vez, diciendo que Diego, su nuevo novio, la había bloqueado sin explicación. ¿Por qué siempre me hacen esto?, repetía entre sollozos. Yo estaba sentado en el borde de mi cama, mirando el suelo, apretando el teléfono contra mi oído mientras mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Porque no saben lo que vales, le dije. Hubo silencio. Tú sí lo sabes, ¿verdad?, respondió ella en voz baja. Esa pregunta me dio el valor que no tenía. Al día siguiente, después de clases, la esperé en el mismo lugar de siempre, junto a las escaleras traseras donde nadie pasaba a esa hora. Cuando llegó, sus ojos todavía estaban rojos. Gracias por estar conmigo ayer, dijo, abrazándome. Ese abrazo me rompió. Valeria, tengo que decirte algo, murmuré. Ella se apartó un poco, confundida. Sentí mi garganta seca, mis manos temblaban, pero no me detuve. He estado contigo en todo, no porque sea buena persona, sino porque me gustas. Desde hace mucho. El silencio que siguió fue insoportable. Ella me miró, pero no como antes. No había calidez. No había duda. Solo incomodidad. Yo, no sabía que sentías eso, dijo finalmente. Esa frase ya me estaba matando. Pero eres muy importante para mí, no quiero arruinar nuestra amistad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Eso es todo?, pregunté, odiando cómo sonaba mi propia voz. Ella suspiró, evitando mirarme. No te veo así. Eres como mi lugar seguro. Mi mejor amigo. Ese fue el momento exacto en que entendí la verdad. No importaba cuánto diera. Nunca sería suficiente. Asentí lentamente, fingiendo entender. Sí, claro. Lo entiendo. Mentí. Porque no lo entendía. No entendía cómo podía ser suficiente para sostenerla, pero no suficiente para que me eligiera. Ella sonrió con alivio,
como si hubiera evitado un problema. Como si mis sentimientos fueran solo un inconveniente menor. Sabía que lo entenderías, dijo. Esa frase me persiguió durante semanas. Porque ese día no solo perdí la esperanza, perdí algo peor. Perdí el lugar que había ocupado en su vida, y no me di cuenta hasta que intenté dejar de estar ahí, y ella hizo algo que confirmó que, para ella, yo nunca fui más que una opción conveniente. Los días después de eso fueron extraños, no porque ella cambiara, sino porque yo esperaba que lo hiciera, y no lo hizo. Al contrario, actuó como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, me envió un mensaje a las 9:12 de la noche, ¿estás despierto? Me quedé mirando la pantalla durante un minuto completo antes de responder. Sí. Ella respondió casi al instante. Diego me desbloqueó, pero ahora me ignora, ¿crees que hice algo mal? Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo algo que no había sentido antes. No tristeza. No enojo. Claridad. 2 días antes le había confesado que me gustaba, y ella ya estaba volviendo a usarme como su soporte emocional. No me preguntó cómo estaba yo. No mencionó lo que pasó. Solo continuó, como si mi confesión hubiera sido irrelevante. No lo sé, respondí. Tardó más en contestar esta vez. ¿Estás bien?, preguntó. Dudé. Parte de mí quería decirle la verdad. Pero otra parte, estaba cansada. Sí. Solo estoy ocupado. Esa fue la primera vez que mentí para crear distancia. Al día siguiente en la escuela, la vi en su grupo de siempre, riéndose. Ni una sola señal de incomodidad. Ni una mirada hacia mí. Cuando pasé junto a ellas, una de sus amigas susurró algo y Valeria miró en mi dirección por un segundo, luego apartó la mirada rápidamente. No me llamó. No me buscó. Nada. Y eso dolió más que el rechazo. Porque confirmó algo peor, yo no era irreemplazable. Yo era opcional. Esa tarde, mientras estaba sentado solo en la biblioteca, entendí algo que había evitado aceptar durante 2 años. El problema no era que ella no me amara. El problema era que yo le había enseñado que podía tenerme sin amarme. Y eso fue mi culpa. Nadie me obligó a estar disponible 24/7. Nadie me obligó a priorizarla sobre mí mismo. Yo elegí ese rol. Pero también podía elegir salir de él. Aunque no tenía idea de cómo hacerlo, porque justo cuando decidí empezar a alejarme, ella apareció frente a mí, se sentó a mi lado sin pedir permiso, y dijo algo que en otro momento me habría hecho feliz. Pero esa vez solo confirmó que ella empezaba a notar que estaba perdiendo el control sobre mí. Te estuve buscando, dijo Valeria mientras se sentaba a mi lado en la biblioteca, como si ese lugar todavía le perteneciera, como si yo todavía le perteneciera. Levanté la vista lentamente, intentando que mi expresión no revelara nada. He estado aquí, respondí con calma. Ella frunció ligeramente el ceño, confundida. Has estado distante. No era una pregunta. Era una acusación disfrazada. Cerré el libro frente a mí, dándome unos segundos antes de responder. He estado ocupado. Ella me observó en silencio, como si estuviera intentando descifrar algo que antes era obvio. ¿Estás molesto conmigo?, preguntó finalmente. Esa pregunta era peligrosa, porque cualquier respuesta honesta me devolvería al mismo lugar donde siempre estuve, justificándome, tranquilizándola, asegurándole que todo estaba bien. Pero esta vez no hice eso. No, respondí. Y era verdad, no estaba molesto. Estaba cansado. Ella no parecía satisfecha con esa respuesta. Es que, siento que ya no hablas conmigo como antes. Esa frase confirmó algo que había empezado a sospechar. No extrañaba quién era yo. Extrañaba lo que yo hacía por ella. Supongo que las cosas cambian, dije simplemente. Ella bajó la mirada por un momento, jugando con sus dedos. Ese gesto solía hacerme querer consolarla automáticamente. Esta vez no me moví. El silencio entre nosotros era incómodo, pero necesario. No quiero que te alejes, dijo finalmente, en voz baja. Esa frase, esa maldita frase.
Porque no dijo no quiero perderte. No dijo eres importante para mí. Dijo que no quería que me alejara. Era diferente. Era posesivo, no emocional. La miré directamente a los ojos por primera vez desde mi confesión. No me estoy alejando, respondí con calma. Solo estoy haciendo otras cosas. No era la respuesta que esperaba. Podía verlo en su expresión. Ella asintió lentamente, pero su incomodidad no desapareció. Bueno, solo no me ignores, sí, dijo, forzando una pequeña sonrisa. Asentí levemente, pero no prometí nada. Porque por primera vez en 2 años, no estaba pensando en cómo hacerla sentir mejor. Estaba pensando en cómo dejar de ser la persona que siempre la esperaba, y eso la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de esa conversación, algo cambió, no de forma dramática ni inmediata, pero lo suficiente para que empezara a notar pequeños detalles que antes habría ignorado. Valeria comenzó a buscarme más seguido, pero no como antes. Ya no venía llorando ni desesperada. Venía, confundida. Como si no entendiera por qué el sistema que siempre había funcionado ya no respondía igual. 2 días después, mientras guardaba mis cosas al final de clases, apareció otra vez. «Oye, ¿vas a casa?», preguntó, apoyándose en el borde de mi escritorio. Antes, esa pregunta habría significado caminar juntos durante media hora. Ese tiempo era sagrado para mí. Esta vez, dudé. No. Tengo que ir a la biblioteca. Era mentira. Pero necesitaba empezar a romper el patrón. Ah, claro, respondió, intentando sonar indiferente, pero noté la ligera caída en su expresión. Bueno, nos vemos mañana. Asentí sin añadir nada más. Caminé en dirección opuesta y sentí algo extraño. Culpa. No por mentirle, sino por priorizarme por primera vez. Esa sensación me persiguió toda la tarde. Porque parte de mí todavía estaba programada para responder a ella. Esa noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Extraño hablar contigo como antes. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. No decía que me extrañaba a mí. Extrañaba cómo hablábamos. Extrañaba el acceso. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía qué decir sin volver a caer en el mismo rol. Al día siguiente, en la escuela, noté algo que no esperaba. Ella estaba observándome. No de forma obvia, pero lo suficiente. Cuando hablaba con otros compañeros. Cuando respondía preguntas en clase. Cuando me reía. Era como si me estuviera viendo desde una nueva perspectiva. Y eso me incomodaba más de lo que debería. Porque no sabía si estaba perdiéndola o si finalmente estaba viendo quién era yo sin su influencia. Pero lo que no esperaba era que alguien más también había empezado a notarlo, alguien que cambiaría completamente el equilibrio que Valeria creía tener asegurado. Su nombre era Elena, y hasta ese momento, nunca había tenido una conversación real con ella. Sabía quién era, claro, todos la conocían. Era de esas personas que no necesitaban llamar la atención porque su presencia ya lo hacía por sí sola. Inteligente, directa y con una reputación de no tolerar estupideces. La primera vez que me habló fue en la biblioteca, 3 días después de que dejé de responder los mensajes de Valeria. Estaba sentado revisando unos ejercicios de matemáticas cuando alguien se sentó frente a mí sin pedir permiso. Levanté la vista, y era ella. «Te equivocas en el paso 3», dijo señalando mi cuaderno. Parpadeé, confundido. ¿Qué? Ella giró el cuaderno hacia sí misma y escribió una corrección rápida. «Estás asumiendo un valor constante que no lo es». La miré, sorprendido. Tenía razón. «Gracias», respondí. Ella se encogió de hombros. «No me gusta ver errores evitables». Hubo un breve silencio. «Has estado sacando las mejores calificaciones últimamente», añadió. Eso me tomó por sorpresa. No esperaba que alguien como ella me estuviera prestando atención. «Supongo que he tenido más tiempo», respondí. Ella me observó por un momento, como si estuviera evaluando esa respuesta.
O menos distracciones, dijo finalmente. Esa frase fue precisa. Demasiado precisa. No supe qué decir. Soy Elena, añadió, extendiendo ligeramente la mano. Dudé un segundo antes de estrecharla. Lo sé, respondí sin pensar. Ella sonrió apenas, una sonrisa leve pero genuina. Bien. Entonces no necesito presentarme 2 veces. Después de eso, empezó a sentarse cerca de mí más seguido. A veces hablábamos. A veces no. Pero su presencia era diferente. No necesitaba nada de mí. No esperaba que resolviera sus problemas. No me hacía sentir como una herramienta. Me trataba como un igual. Y eso era nuevo. Pero lo que no sabía era que alguien más estaba observando cada una de esas interacciones desde el otro lado del aula, y la expresión en su rostro no era tristeza, era algo más peligroso. La primera vez que Valeria vio a Elena sentarse conmigo, lo noté de inmediato, aunque ella intentó disimularlo. Estábamos en clase de física, y Elena se inclinó ligeramente hacia mí para mostrarme algo en su cuaderno. Tu resultado está bien, pero tu método es más lento, susurró. Si haces esto, ahorrarás tiempo en el examen. Asentí, concentrado en lo que decía, pero sentí esa sensación familiar, esa presión invisible de ser observado. Miré hacia el lado, y ahí estaba Valeria. No estaba hablando con sus amigas. No estaba mirando su teléfono. Estaba mirándonos a nosotros. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ella apartó la mirada demasiado rápido. Ese pequeño gesto confirmó algo que no esperaba ver tan pronto. Después de clase, Elena guardó sus cosas con calma. Tienes potencial, dijo casualmente. Solo estabas mal enfocado. No supe si sentirme halagado o expuesto. Supongo que sí, respondí. Ella me miró directamente. ¿Quieres estudiar después de clases mañana? La pregunta me tomó por sorpresa. Dudé. No por falta de interés, sino por costumbre. Durante 2 años, mi tiempo después de clases le pertenecía a Valeria. Incluso cuando no lo decía explícitamente. Sí, respondí finalmente. Elena asintió, satisfecha. Bien. Biblioteca. A las 4. Y se fue sin añadir nada más. Esa seguridad era desconcertante. No pedía permiso. No dudaba. Esa tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché pasos rápidos detrás de mí. Oye, dijo una voz familiar. Me detuve. Era Valeria. ¿Desde cuando hablas con Elena?, preguntó directamente. Su tono no era curioso. Era tenso. Desde hace poco, respondí con calma. Ella cruzó los brazos. No sabía que eran cercanos. Esa palabra, cercanos. Antes, ella nunca se preocupó por quien hablaba conmigo. No lo éramos, respondí. Ahora hablamos. Ella frunció ligeramente el ceño. Solo ten cuidado con ella, dijo. No es como parece. Esa frase me sorprendió. ¿Qué significa eso?, pregunté. Ella dudó un segundo. Solo, no quiero que te lastimen. Esa mentira fue tan obvia que casi me hizo reír. Durante 2 años, nunca le preocupó que yo saliera lastimado. Solo le preocupaba perder acceso a mí. Pero antes de que pudiera responder, Elena apareció detrás de ella, y habló con una calma que cambió completamente el equilibrio de poder en ese pasillo. Entonces tú eres Valeria, dijo Elena con total tranquilidad mientras se detenía a mi lado, como si hubiera llegado en el momento exacto por una razón específica. Valeria se tensó inmediatamente. Sí, ¿y tú?, respondió, intentando mantener la compostura. Elena no extendió la mano ni sonrió. Solo la observó. Elena. Hubo un silencio incómodo, uno cargado de tensión que no necesitaba palabras para sentirse. Yo estaba justo en medio, sin saber si intervenir o quedarme callado. Él y yo tenemos que ir a la biblioteca, añadió Elena, mirando brevemente hacia mí, no como una pregunta, sino como un hecho.
Valeria me miró inmediatamente, esperando una negación, una excusa, algo que reafirmara su posición. Dudé. Ese fue mi error. Ese pequeño segundo donde mi vieja programación casi ganó. Pero Elena no esperó. ¿Vienes?, preguntó con calma. Esa simple pregunta me obligó a decidir. Miré a Valeria. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una expectativa que antes me habría controlado completamente. Pero esta vez, era diferente. Sí, respondí finalmente. La expresión de Valeria cambió. No fue dramático. Fue peor. Fue sutil. Sus labios se tensaron ligeramente y apartó la mirada. Claro, dijo en voz baja. No quiero interrumpir. Pero no se movió de inmediato. Como si todavía esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Elena comenzó a caminar y después de un segundo, la seguí. No miré atrás. Pero podía sentir la mirada de Valeria clavada en mi espalda. Esa tarde en la biblioteca, apenas pude concentrarme. No por Elena, sino por lo que acababa de pasar. Por primera vez en 2 años, había elegido algo que no giraba alrededor de Valeria. Y eso me dejó una mezcla extraña de liberación y miedo. Porque no sabía cómo reaccionaría ella. Pero no tuve que esperar mucho para descubrirlo. Esa misma noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Pero no era como los demás, este era diferente. Más directo. Más personal. Más peligroso. El mensaje llegó a las 10:47 de la noche, justo cuando estaba terminando de revisar mis apuntes. La notificación iluminó la pantalla en la oscuridad de mi habitación, y su nombre apareció como siempre lo había hecho, pero esta vez, no sentí esa urgencia automática de responder. Lo abrí lentamente. ¿Te gusta Elena? Me quedé mirando esas palabras durante varios segundos. No había saludo. No había contexto. Solo esa pregunta. Directa. Fría. Diferente. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí lo que realmente significaba. No le importaba Elena. Le importaba si estaba perdiendo algo que consideraba suyo. Dejé el teléfono sobre el escritorio y me recosté en la silla, pensando. Durante 2 años, fui completamente transparente con ella. Siempre supo lo que sentía, lo que pensaba, lo que hacía. Pero ella nunca me ofreció la misma claridad. Siempre me mantuvo en esa zona gris donde yo daba todo y ella decidía cuánto devolver. 10 minutos después, el teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Porque últimamente estás diferente. Esa frase me hizo soltar una pequeña risa sin humor. Diferente. Esa era la palabra que usaban las personas cuando perdían acceso a una versión de ti que los beneficiaba. Decidí responder. Estoy ocupado con otras cosas. Vi el indicador de escritura aparecer casi de inmediato, desaparecer, aparecer otra vez. Finalmente, llegó su respuesta. Antes no estabas tan ocupado. Esa frase llevaba implícita una acusación. Como si le debiera mi tiempo. Como si mi vida tuviera que permanecer estática para su comodidad. Dudé antes de escribir. Parte de mí quería decirle la verdad. Decirle que me cansé. Que me cansé de ser suficiente solo cuando nadie más estaba disponible. Pero sabía que decir eso me pondría en una posición vulnerable otra vez. Así que respondí algo más simple. Las cosas cambian. Esta vez, tardó más en responder. 3 minutos. 4. 5. Finalmente, el teléfono vibró. No me gusta esto. Leí esa frase varias veces. No dijo que estaba triste. No dijo que me extrañaba. Dijo que no le gustaba. Como si mi cambio fuera una inconveniencia para ella. Como si no tuviera derecho a evolucionar fuera del rol que me asignó. No respondí. Dejé el teléfono en silencio y me fui a dormir. Pero justo antes de cerrar los ojos, el teléfono vibró una vez más,
y lo que dijo en ese último mensaje confirmó que Valeria no estaba dispuesta a perderme, sin pelear por recuperar el control que había tenido durante tanto tiempo. El último mensaje decía, no quiero perderte. Y esas 4 palabras, esas malditas 4 palabras, llegaron 2 años demasiado tarde. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo algo que no esperaba. No satisfacción. No alivio. Solo cansancio. Porque durante tanto tiempo, eso era exactamente lo que había querido escuchar. Pero ahora que finalmente lo decía, no se sentía como una confesión. Se sentía como una reacción. Como alguien intentando detener algo que ya estaba en movimiento. No respondí. Apagué el teléfono y me fui a dormir, pero mi mente no dejó de repetir esas palabras una y otra vez. A la mañana siguiente, en la escuela, el ambiente se sentía diferente. No sabría explicarlo, pero era como si algo invisible hubiera cambiado. Cuando entré al aula, Valeria ya estaba ahí. Sentada en su lugar. Esperándome. Lo supe porque levantó la vista inmediatamente cuando entré. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y ella me dedicó una pequeña sonrisa, una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. Esa sonrisa solía destruir todas mis defensas. Esta vez, solo la reconocí como lo que era, una herramienta. Durante la clase, intentó llamar mi atención varias veces. Pequeños gestos. Miradas. Incluso dejó caer su lápiz cerca de mi escritorio. Antes, habría reaccionado de inmediato. Esta vez, no lo hice. No por crueldad, sino porque ya no era automático. Después de clase, mientras guardaba mis cosas, se acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Su tono era diferente. Más suave. Más cuidadoso. Dudé por un segundo, pero asentí. Caminamos hacia el pasillo vacío. El mismo lugar donde me había rechazado semanas antes. Esa ironía no pasó desapercibida. Ella evitaba mirarme directamente. He estado pensando, comenzó. Y siento que las cosas entre nosotros están mal. No respondí. La dejé continuar. No quiero que te alejes de mí. Otra vez esa frase. Siempre formulada desde su pérdida, nunca desde mi dolor. Finalmente, me miró directamente. Eres importante para mí. Esas palabras, esas mismas palabras que había esperado durante tanto tiempo. Pero algo dentro de mí ya no reaccionó igual. Porque entendí algo en ese momento. No me estaba eligiendo. Estaba reaccionando a la posibilidad de perderme frente a alguien más, y justo cuando estaba a punto de responderle, Elena apareció detrás de nosotros, pero esta vez, no venía sola. Elena se detuvo a mi lado con la misma calma de siempre, pero esta vez había alguien más con ella, Diego. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo chico que había bloqueado a Valeria semanas atrás, el mismo por el que ella había llorado incontables noches mientras yo escuchaba en silencio. Pero ahora estaba ahí, de pie junto a Elena, con una expresión incómoda, como si no quisiera estar en esa situación. Valeria se quedó completamente inmóvil. Su cuerpo se tensó, y su rostro perdió color. Valeria, dijo Diego finalmente, metiendo las manos en los bolsillos. Tenemos que hablar. Ella no respondió. No podía apartar la mirada de él. Elena no intervenía. Solo observaba. Analizaba. Como si ya supiera cómo terminaría esto. Quería decírtelo en persona, continuó Diego. Estoy saliendo con alguien más. El silencio que siguió fue brutal. Valeria parpadeó lentamente. ¿Qué?, susurró. Diego suspiró. Con Elena. Esas 2 palabras cayeron como un golpe seco. Valeria giró lentamente la cabeza hacia Elena, como si su cerebro se negara a procesarlo. ¿Es una broma?, preguntó, su voz apenas audible. Elena negó con la cabeza. No había crueldad en su tono. Solo hechos. Valeria retrocedió un paso. Luego otro. Su respiración se volvió inestable. Por primera vez desde que la conocía, no tenía control. Miró a Diego. Luego a Elena.
Y finalmente, a mí. Y en ese momento, entendí algo aterrador. Yo ya no era su refugio. Yo era un testigo. Un testigo de cómo el mundo que ella controlaba se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente, su voz quebrándose. Desde hace unas semanas, respondió Diego. Semanas. Eso significaba que mientras ella me decía que no quería perderme, él ya la había reemplazado. Valeria dejó escapar una pequeña risa rota. Claro, murmuró. Tiene sentido. Luego me miró directamente. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No manipulación. No control. Miedo. Porque por primera vez, no tenía a nadie esperándola cuando todo se derrumbara. Valeria no lloró. No ahí. No frente a nosotros. Y eso fue lo más inquietante de todo. Porque durante 2 años, cada vez que algo salía mal, yo estaba ahí para ver cómo se rompía. Pero esta vez, no lo hizo. Se quedó de pie unos segundos más, en silencio, como si su mente estuviera intentando reconstruir una realidad que ya no existía. Luego asintió lentamente. Entiendo, dijo en voz baja. Diego abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero Elena le puso una mano en el brazo. Un gesto pequeño, pero claro. No hacía falta prolongarlo. Valeria evitó mirarlos otra vez. En cambio, me miró a mí. Y esa mirada fue diferente a todas las anteriores. No había expectativa. No había manipulación. Solo una pregunta silenciosa. Una pregunta que ambos conocíamos la respuesta. Por primera vez, no me moví hacia ella. No dije su nombre. No pregunté si estaba bien. Nada. Y ese fue el momento exacto en que entendió que realmente me había perdido. Bajó la mirada y pasó junto a mí sin decir una palabra. Su hombro casi rozó el mío, pero no hizo contacto. Ese pequeño espacio, esa pequeña distancia, representaba 2 años completos colapsando en un solo instante. Diego y Elena se quedaron en silencio también. ¿Estás bien?, preguntó Elena finalmente, pero no a Valeria. A mí. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso antes. No en este contexto. No después de todo. Dudé antes de responder. Sí, dije finalmente. Y por primera vez, no era una mentira. Elena asintió levemente, como si esa respuesta fuera suficiente. No intentó consolarme. No intentó analizarme. Solo respetó mi respuesta. Y eso significó más de lo que esperaba. Pero la historia no terminó ahí. Porque al día siguiente, Valeria hizo algo que nadie vio venir, algo que intentó devolverla al control, y esta vez, me obligó a decidir quién era realmente. A la mañana siguiente, su ausencia fue lo primero que noté. El asiento de Valeria estaba vacío, y aunque intenté convencerme de que no me importaba, la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. No porque la necesitara, sino porque no era normal que faltara sin decir nada. Durante el descanso, escuché los rumores. Dicen que Valeria lloró toda la noche. Que discutió con Diego por mensajes. Que eliminó sus redes. La información se movía rápido, distorsionándose con cada persona que la repetía. Decidí ignorarlo. No era mi responsabilidad. Eso era lo que seguía repitiéndome. Pero al final del día, cuando estaba guardando mis cosas, alguien se acercó a mi escritorio. Era ella. Valeria. Su apariencia me sorprendió. No estaba desordenada ni destruida. Estaba controlada. Demasiado controlada. ¿Podemos hablar?, preguntó, con una calma que no coincidía con los rumores. Dudé unos segundos antes de asentir. Caminamos hacia el mismo lugar de siempre. Ese maldito pasillo vacío que parecía absorber todos nuestros momentos importantes. Se detuvo frente a mí. He estado pensando mucho, comenzó. Su voz era firme, pero sus manos no. Temblaban ligeramente. Y me equivoqué contigo. Esas palabras entraron directo.
No porque las necesitara, sino porque eran reales. Te di por sentado, continuó. Siempre asumí que estarías ahí. No respondí. No la interrumpí. Y cuando vi que podías irte, entendí lo que realmente significabas para mí. Esa frase era peligrosa. Porque era exactamente lo que mi antigua versión habría esperado escuchar. Me miró directamente. Quiero intentarlo. Contigo. El mundo pareció detenerse por un segundo. 2 años. 2 años esperando esas palabras. Y ahora estaban ahí. Frente a mí. Pero algo no encajaba. No era el momento. No era la forma. Era el motivo. Porque no me eligió cuando tenía opciones. Me eligió cuando las perdió. Y justo cuando estaba procesando eso, cometí un error que casi destruye todo el progreso que había logrado construir. Mi error fue el silencio. No un silencio estratégico, sino uno emocional. Porque durante esos segundos, no fui la persona en la que me había convertido. Fui el chico que la esperó durante 2 años. El que imaginó ese momento cientos de veces antes de dormir. Y ella lo notó. Notó la duda. Notó la grieta. Dio un pequeño paso hacia mí. No lo estoy diciendo porque estoy sola, añadió rápidamente, como si pudiera leer mis pensamientos. Lo digo porque eres tú. Esa frase era peligrosa. Muy peligrosa. Porque era creíble si ignorabas el contexto. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. Mi voz no sonó tan firme como quería. Ella dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque tenía miedo antes, respondió. Mentira parcial. No completa. Pero suficiente para proteger su orgullo. Bajó la mirada. Pensé que siempre estarías ahí, mientras resolvía mis sentimientos. Esa admisión fue más honesta que todo lo demás. Siempre asumió que yo esperaría. Siempre asumió que tenía tiempo ilimitado conmigo. Pero cuando te vi alejarte, cuando te vi con ella, su voz se quebró ligeramente. Me di cuenta de que podía perderte. Ahí estaba. La verdad real. No era amor lo que la motivó. Era pérdida. Era competencia. Era control desapareciendo. Sentí ese viejo impulso dentro de mí. El impulso de consolarla. De decirle que todo estaría bien. De volver a ser su refugio. Abrí la boca, y por un segundo, estuve a punto de hacerlo. Estuve a punto de destruir todo el progreso que había logrado. Pero entonces recordé algo simple. Recordé cada noche escuchando sus lágrimas por otro chico. Recordé cada vez que me llamó solo un amigo. Recordé quién fui y quién decidí dejar de ser. Cerré la boca. La miré directamente. Y tomé la decisión más difícil que había tomado en toda mi vida, porque entendí que lo que dijera a continuación no solo definiría nuestra relación, definiría mi identidad para siempre. La miré a los ojos y por primera vez no vi a la chica que había amado durante 2 años, vi a alguien que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Tomé aire lentamente. No, dije. Así de simple. Así de definitivo. Ella parpadeó, confundida. No, ¿qué?, preguntó en voz baja. No quiero intentarlo, respondí, manteniendo la calma aunque mi corazón latía con fuerza. Su expresión cambió. No a enojo. A incredulidad. Como si esa posibilidad nunca hubiera existido realmente en su mente. Pero, tú, no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos cómo terminaba. Te quise, dije con honestidad. Mucho más de lo que debí. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no aparté la mirada. Pero me di cuenta de algo importante. Tragué saliva, sintiendo el peso de cada palabra. Nunca me elegiste. Solo reaccionaste cuando pensaste que me perderías. El silencio entre nosotros fue absoluto. Irreversible. No es justo para mí aceptar ahora algo que solo existe porque perdiste otras opciones. Esa frase la rompió más que cualquier insulto podría haberlo hecho.
porque era verdad. Y ambos lo sabíamos. Yo estaba ahí cuando nadie más lo estaba, continué. Pero tú nunca estuviste ahí para mí de la misma forma. Una lágrima rodó por su mejilla. No intenté detenerla. Ya no era mi responsabilidad. Espero que estés bien, añadí finalmente. Y lo decía en serio. Pero ya no era mi deber asegurarme de eso. Pasé junto a ella sin tocarla. Sin mirar atrás. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. Y cuando salí de ese pasillo, entendí algo que nunca había comprendido completamente antes. No perdí a la chica que amaba. Me recuperé a mí mismo. Pero lo que no esperaba era que esa no sería la última vez que escucharía su nombre, porque meses después, el destino me mostraría hasta qué punto una persona puede arrepentirse de haber subestimado a quien siempre estuvo a su lado. Actualización: han pasado 6 meses desde ese día. Mi vida es diferente ahora. Más tranquila. Más clara. Elena y yo nunca nos convertimos en algo romántico. Y eso está bien. Porque lo que ella me dio fue algo más importante: perspectiva. Me ayudó a verme a mí mismo fuera de la sombra de alguien más. Seguimos siendo amigos. Amigos reales. Sin dependencia. Sin expectativas ocultas. Valeria, en cambio, cambió de escuela 2 meses después. No por mí. No directamente. Pero escuché lo suficiente para entender el contexto. Perdió su círculo social. Perdió la estabilidad que creía permanente. Y por primera vez, tuvo que enfrentar la vida sin un refugio garantizado. Hace 3 semanas, recibí un mensaje suyo. Solo decía: espero que estés bien. Y, gracias por todo lo que hiciste por mí. Lo entiendo ahora. No respondí. No por resentimiento, sino porque algunas historias no necesitan continuación. Algunas lecciones solo existen para transformar a las personas, no para reunirlas otra vez. A veces, el final satisfactorio no es que regresen, es que tú ya no los necesitas.